Shalom, mis hermanos. Agradezco al Altísimo que me conceda una vez más poderme dirigir a ustedes con el propósito de hablar acerca de la Torá, traducido como ley, que en el cristianismo se empeñan tanto en decir que esos mandamientos, esos pactos, esos decretos, preceptos dados por el Eterno en las Escrituras ya no están vigentes. No entiendo por qué desechan cuando estos son la voluntad. Cada vez que la Escritura habla de la voluntad de Elohim, está hablando de sus mandamientos, del orden establecido para el hombre, para las relaciones entre hombre y hombre, entre la humanidad y la relación que debe tener el hombre hacia su Creador. ¿Cuál es la actitud que debemos tener, tanto para con los hombres, nuestros prójimos, y para nuestro Creador? Y han llegado al descaro de decir o interpretar erróneamente. Por ejemplo, 1 Timoteo 4, donde dice que en los postreros días vendrán la apostasía, doctrinas de demonios, y algunos comparan estas ordenanzas del Eterno con esta interpretación de doctrina de demonios. ¿Cómo es posible que ellos lleguen a tal descaro de decir que los mandamientos, que la voluntad del Eterno dictaminada o dictada en las Escrituras sea doctrina de demonios? La verdad es que Shaul está hablando en 1 Timoteo 4 de las doctrinas de la idolatría, de los cultos que se ofrecen a los ídolos, los cuales representan los demonios. Esa es la doctrina de demonios. Por eso la Escritura dice en Corintios 10, 1 Corintios 10, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Saúl también habla de la mesa de los demonios y de la mesa de Elohim. Y no podemos participar de las dos mesas. De modo que 1 Timoteo está hablando de las fiestas que se celebran, las comidas a los ídolos en forma de cultos, tal como lo vemos hoy por la gran ramera. Que hoy es el día del santo patrono fulano, que hoy es el día de la Virgen, que hoy es el día de esto. Esa es la mesa de los demonios. Esa es la doctrina de demonios, fiestas establecidas, las cuales esta ramera cambió por las fiestas establecidas por el Eterno para establecer las fiestas a los demonios. De esta manera está prohibiendo, tal como Constantino lo hizo desde el año 320-25, cuando estableció esta iglesia apóstata. Prohibió las fiestas, las solemnidades que se le dan al Eterno. Prohibió comer esas comidas, esas fiestas. Eso es lo que Saúl está diciendo. Van a venir estos apóstatas, estos inventores de doctrina de demonios, que van a prohibir, o sea, van a quitar las fiestas del Eterno, porque quien las celebraba era condenado a muerte, expulsado o condenado a muerte del imperio. Increíble, mi hermano. Pero ¿cómo es posible que tú compares las fiestas paganas con las fiestas del Eterno? Esas no son doctrinas de demonios, son enseñanzas, decretos, mandamientos del Altísimo, del Creador, del Kadosh. Ahora, dicen que esas
esos mandamientos son dados para Israel. Claro que son dados para Israel. Por eso todo el que quiera ser parte del pueblo de Elohim tiene que ser injertado en Israel. Abandonar la doctrina de demonios, su estado pecaminoso, y hacer un pacto para unirse al pueblo de Israel. Por eso tenemos nosotros que todas estas interpretaciones han confundido y han hecho desviar al hombre del verdadero propósito del Eterno. Otra de las cosas que han dicho es que cuando tú cumples los 2 mandamientos que dice Mashiach en Matillahu capítulo 22, versos 34 al 40, cuando aquel hombre fariseo se le acerca a Mashiach y le pregunta cuál es el primero y más grande mandamiento. Y él le dice: amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la Reina Valera dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces dicen ellos, cumpliendo esto, no necesitamos cumplir la ley. No, mi amigo, no, mi hermano, escucha bien lo que dice las traducciones correctas, no la manipulada por Roma como la Reina Valera y la Vulgata Latina y otras. Dice la Escritura en Matillahu 22, 34, dice 22, 38 y 39, dice: este es el primero y el más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, 22:40, dice: de estos 2 mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. O sea, si tú quieres amar a tu prójimo, saber cómo amarlo, tienes que conocer qué te dice la ley, porque la ley en cuanto al prójimo está basada en el amor. La ley, la base de la ley es el amor, tanto al Eterno como al prójimo. De estos 2 mandamientos se desprende, en base a este mandamiento del amor al prójimo y a Elohim, de ahí se sacaron los mandamientos: no quitarle el salario, no chismear, no hablar falso testimonio, no adulterar, no hurtar. Todos estos mandamientos están basados en el amor. Tal como dice el mismo Matillahu, el mismo Mashiach, en el capítulo 23, verso 23, cuando dice que la ley, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la emuná, traducido como fe. Estas 3 cosas son lo más importante: el amor, la justicia, perdón, la misericordia y el amor y la fe. Por eso habla del amor, está fundado en el amor. Repito, porque tal parece que hace rato me equivoqué, pero voy a decirlo correctamente. Las cosas más importantes de la ley son la justicia, la misericordia y la fe. Por eso la misericordia es sinónimo del amor. Entonces la ley está basada en el amor, mi hermano. ¿Cómo puedes tú decir que no necesitas cumplir la ley solo amando a tu prójimo, cuando toda la ley te está diciendo cómo amar al prójimo? Cuando en realidad no lo estás amando, cuando hablas de él, cuando lo difamas, cuando lo defraudas, cuando deseas las cosas de tu prójimo. En fin, en muchos aspectos cometemos delitos contra el prójimo. Hay muchas causas. Entonces, ese es el amor. Está basado en el amor, la ley. Por eso es la voluntad del Eterno. Por eso Yohanan dice: no doy un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que nos amemos unos a otros. Ahí está basado en el amor. Por eso en Gálatas dice, Gálatas capítulo 5, 14,
porque toda la ley está basada en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley está basada. Pero si tú te vas a la Reina Valera, entonces dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está medio oscuro, está difícil de entender porque está manipulada para que no entiendas. Pero toda la ley está basada en amar al prójimo. ¿Quieres saber cómo amar al prójimo? Tienes que conocer cómo te dice la Escritura que lo debes amar. Es por esta razón que mismo Mashiach dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Él también dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, como yo he amado a mi Padre y he guardado sus mandamientos. Entonces el amor la ley está basada en el amor. Si alguien dice que conoce a Elohim o que ama a Elohim, lea la primera carta de Yohanan, cómo habla del amor. Y dice: si alguien dice que conoce a Elohim y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. En esto conocemos que amamos a Elohim, si guardamos sus mandamientos. Hermano, es clara la Escritura. Ahora yo te quiero decir algo más. Muchos dicen que ahora están viviendo bajo la gracia y tratan de decir que en el momento en que se bautizan ya no necesitan guardar la ley. Todo les es perdonado. Que por eso la ley fue quitada, porque la ley estaba en los sacrificios para estar ofreciendo sacrificios continuamente por el pecado. Pero ahora ya no. Ahora ya la fe, creer, los hace libres de todo esto. Ya no necesitan ofrecer sacrificios. Y es verdad, la Escritura sí lo dice. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, mi hermano. Si en la ley, como tú dices que ya se caducó, tú pecabas y ofrecías sacrificios por tus pecados, se te perdonaba, se te remitía, se remitían los pecados. Ahora, hoy que ya dices tú que te bautizaste, pregunto, ¿no cometes pecado después de que te bautizaste? ¿Cómo sabes que pecas después de que te bautizaste? ¿Puedes decirme tú qué clase de pecado hoy se comete que no esté establecido en la ley, en la Torah? Los pecados que cometes son los establecidos en la Torah: el mentir, el dar falso testimonio, el adulterar, desear las cosas del prójimo, no honrar a los padres. Todos esos son pecados hoy actualmente. Por eso sabes tú que cometes pecado, porque están estipulados en la ley. Porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora, ya no hay sacrificios, pero resulta que te bautizas y sigues pecando. Pregunto, ¿cómo te ha enseñado tu pastor? ¿O cómo has entendido tú personalmente cómo librarte de esos pecados que cometes después de que te bautizaste? Porque ya no está el templo que levantó Shlomo, o al lugar donde se ofrecían los sacrificios conforme al modelo que el Eterno le dijo, para ofrecer por los pecados. Ya no puedes ir a ofrecer allá. Ya no puedes ofrecer sacrificios. Pero ahora la pregunta es: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Te bautizaste, se te perdonaron tus pecados pasados, naciste de nuevo, ahora perteneces, supuestamente tú perteneces al pueblo de Elohim. Ahora pregunto, ¿cómo o qué haces o qué entiendes que debes hacer para que los pecados que cometes después del bautismo se te perdonen?
¿Qué es lo que haces? Mi hermano, te voy a decir algo. La Escritura habla. Eso era un pacto. Los sacrificios eran un pacto. Por eso roció la sangre Moshe al pueblo y luego la roció en el Mishkan, sobre el arca. Por eso cada año se hacían sacrificios. El día de la expiación, Yom Kippur, el día del perdón. Ese día no se ha quitado. Ese día se sigue estableciendo, pero ya no lleva sacrificios de animales. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mashiach vino y renovó el pacto, quitó los sacrificios, el derramamiento de sangre de animales y estableció su sacrificio. Eso es creer en Mashiach. Recibir, celebrar este acto de la renovación del pacto, donde ya no se ofrece por sacrificio de animales, sino por la sangre de Mashiach, una vez para siempre. Pero ahora te pregunto, ¿qué acto haces tú? La Escritura nos lo revela por medio de los Talmidim y del mismo Mashiach, pero tal vez no lo has entendido. Lo que se tiene que hacer es seguir celebrando el día de la expiación, pero conmemorando el día de la expiación. Por eso Mashiach lo estableció el mismo día establecido en las Escrituras. No cambió el día, no cambió la fecha. Esa fue una fecha establecida por el Eterno para siempre. Algo que no se debe renovar. Por eso Mashiach lo celebró. Por eso murió el día de Pesach. Por eso estableció y él el día del perdón. En Pesach tú tomas el pan y el vino, pero tienes que hacerlo el día establecido, cuando las ventanas de los Shamaim se abren, para que los malajim bajen a llevar ese sacrificio, esa confesión tuya de tus pecados hacia los Shamaim, y derramarlo allá, en la casa de oración, traducido como templo, en el altar del incienso, pero en el de los Shamaim, de los cielos, tal como se hacía aquí, porque era un símbolo. Hoy, cuando tú vas el día de Pesach y tomas el pan y el vino, el día establecido cuando las ventanas de los cielos se abren, así como bajaban los malajim, los ángeles, al templo, a la casa de oración que estaba en la tierra, y llevaban ese sacrificio allá. Cuando el sacrificio era limpio, era sincero, era verdadero, ese perfume era llevado allá. Hoy debe ser igual. El mismo día es celebrarlo. Consagrar ese vino que tú tomas y ese pan. El día establecido, el día que los malajim bajan, para que tú hagas ese acto, esa conmemoración, tal como dijo Mashiach: haced esto en memoria de mí todas las veces que podáis. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a ser disperso por las naciones y en ocasiones no lo iban a poder hacer, pero eso ya dependía del Eterno justificarlo o no. No es porque yo hoy no lo quiero hacer, no. Hoy lo tienes que hacer todas las veces, cada vez que puedas. Cuando se llegue el día, cuando se llegue la fecha, tienes que hacerlo. Y eso es porque los malajim bajan. Y cuando tú consagras ese pan y ese vino, que es la comunión de la sangre de Mashiach, cuando toman la copa, tal como dice Shaul en 1 Corintios 10, 15 y 16. Entonces tú estás, a través de esa copa, conmemorando el sacrificio, la sangre derramada por Mashiach, que simboliza que tú estás bebiendo esa sangre y va al corazón, al templo de tu corazón, al lugar de adoración que es tu corazón, la morada del Ruach HaKodesh, tu corazón. Y allí he llevado ese vino que tomas, que representa la sangre de Mashiach, para tener comunión con Mashiach.
y posteriormente comes el pan. Pero tienes que celebrar la cena tal como está establecido en las Escrituras. Por eso Masías comió. Ahora, por eso Masías dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Hoy en la actualidad el cristianismo celebra supuestamente la cena, que es un pedacito de pan pequeñito, un pequeño traguito de la copa, y dice que esa es la cena. Esa no es una cena, mi hermano. Y ni siquiera la celebran el día establecido. Esa santa cena, supuestamente, que porque es una invención de la Iglesia romana, que la celebran en el cuarto mes del calendario gregoriano, porque lo acomodaron para que el cuarto mes caiga el cuarto mes de Tamuz babilónico. Ese es el día que la celebran. El día que en Babilonia y en Egipto le celebraron a Tamuz con el símbolo de la cruz. Ese día van los cristianos y el supuestamente Viernes Santo toman la Santa Cena. El día de Tamuz con la máscara del Cristo. Es una copia de la Pascua católica apostólica romana, la apóstata. Está celebrando el día de la gran ramera, cuando está celebrando a los demonios, mi hermano. Cáptalo, por favor, y celebra el día que debe celebrarlo como está en la Escritura. El día de Pesaj, el día 14 del mes de Abib, después de iniciado el año. Cuando las lumbreras señalan el día que inicia el año, cuenta 14 días. Y no se refiere al Shabbat semanal, sino al Shabbat de Pesaj, que es diferente al Shabbat semanal. Otros cristianos, cuando llega supuestamente la Navidad, otra fiesta de demonios, idólatra inventada por la apóstata romana, otros celebran ahí el día de la Santa Cena, esa falsa Santa Cena, copia de la Pascua romana. Es increíble, mi hermano, cómo el enemigo ha engañado, ha introducido todo esto. No estamos nosotros celebrando fiestas paganas. Estamos celebrando los días establecidos por el Eterno en su palabra, en la Torá, que es la voluntad del Eterno. Y tú, que no lo celebras el día establecido, estás celebrándolo el día establecido por la apóstata romana. Así que, ¿quieres tú recibir el perdón de tus pecados que hayas recibido después que hayas hecho el pacto con el Eterno? En el nombre de Yahshua HaMashiach, no en el nombre del ídolo romano Jesús, porque ese es otro acto equivocado de demonios. Porque cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús o del Cristo, te estás bautizando en el nombre de un demonio. Ese es un ídolo romano. Tal vez abandonaste, dejaste de reunirte en la iglesia apóstata romana y ahora te congregas en otra llamada supuestamente diferente, evangélica, pero es cristiana, hija de la ramera, porque adoran al mismo ídolo romano. No importa que tengas imagen o no, al adorar el mismo nombre del ídolo romano, estás adorando al ídolo, al demonio romano, con sus fiestas. ¿Cómo es posible, mi hermano, que no captes esto? Y ahora te atreves tú a decir, tal como introdujo la falsa doctrina esta apóstata, que ya no tienes por qué celebrar las fiestas del Eterno. Esta es obra maligna de Hasatán a través de esa iglesia apóstata. Yo te invito, mi hermano, a que reflexiones y vuelvas
al Eterno. Porque no hay pecado que no esté estipulado en la Torá, en la voluntad del Eterno, en sus preceptos, sus mandamientos. Tú no puedes hablarme de un pecado que no esté establecido en la Torá, porque es pecado la transgresión a la Torá. ¿Quieres redimir tus pecados? Celebra las fiestas establecidas en la Torá. Y el día, por eso Mashiach, el Eterno, dice que debemos celebrarla el día establecido. Salmo 81:4 dice: tocad trompeta en Sión en el séptimo mes, en el día señalado. No es el día que yo quiera escoger, el día que se acomode a mí, el reposo que yo escoja. No, mi hermano, es el día que el Eterno estableció. No el reposo que me dice el gobierno el domingo o me dice el Vaticano, porque el gobierno y el Vaticano están unidos. Ese es el reposo vaticano del apóstata, o el reposo que te da la empresa, porque reposo significa descanso. O que tú dices: yo trabajo 6 días y voy a descansar el martes, el jueves, el día que a ti se te antoje. Ese es tu reposo, pero no es el reposo del Eterno. Tienes que celebrar la fiesta el día señalado por el Eterno. Salmo 81:4 lo dice. Así que, mi hermano y mi amigo, yo te invito a que reflexiones. No es el bautismo en el nombre del ídolo romano, sino en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y los pecados que cometemos después, el Eterno nos ha dejado establecido el día de la expiación llamado Yom Kippur, día del perdón. El día y la hora establecido por Él, para que nuestras confesiones ese día sean llevados por los malachim y derramados en el altar del incienso que está en los cielos, donde Mashiach está intercediendo por nosotros. Eso es acudir al trono de la gracia hoy. El juicio ha comenzado por la casa de Elohim hoy. Por eso estamos yendo cada día señalado. Porque seguimos pecando después de sumergirnos en las aguas. Pero estamos celebrando y estamos cumpliendo la solemnidad para el perdón de nuestros pecados, tal como el Eterno lo estableció. Espero, mi hermano, mi amigo, haberme hecho entender y que reflexiones y captes que tenemos que seguir celebrándolo. Porque estas fiestas, estas solemnidades, en el Shabbat de Mashiach, cuando Él reina en 1000 años, ese es el Shabbat de Mashiach. 6 días de la creación, 6000 años. Séptimo milenio, el Shabbat de Mashiach. Hebreos 3 y 4. Ese es el Shabbat que falta. Y si no celebras estos Shabbat que se pueden celebrar hoy, los Shabbat de las solemnidades y los Shabbat semanales, no tendrás derecho al Shabbat milenial, al Shabbat de Mashiach. Por eso Él dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque no cumpliste los que podías celebrar. ¿Cómo vas a reclamar entrar a celebrar el Shabbat de Mashiach en el milenio cuando Él reine? Esas son las bodas del Cordero, no tienes derecho a ellas. ¿Quieres participar con Mashiach en las fiestas solemnes? Sométete a los preceptos del Eterno, como el mismo Mashiach se sometió. Nació bajo la ley para redimir a los que vivieron bajo la ley, los que confiaron, creyeron en Él y se sometieron a sus preceptos. Shalom, mi hermano. Que Yahweh te bendiga y haga despertar en ti el deseo de estudiar más. La decisión es tuya de guardar o no los preceptos del Eterno. Nos vemos en la próxima. Tu hermano Adiel Uribe Ben Yosef. Shalom.